Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la Santa Misa del día de hoy. Compartimos en este día la palabra de Dios de hoy, miércoles, Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué pasó después de la muerte de Esteban? En este día vamos a estar en los Estados Unidos, en Georgia, en la iglesia San Juan Bautista. Si usted está por ahí cerca y quiere participar de la actividad que esta iglesia San Juan Bautista ha preparado, San Juan Evangelista, perdón, San Juan Evangelista. Usted puede llamar al número de teléfono de Adriana y preguntarle a Adriana qué es lo que va a haber hoy allá. Adriana al número 229-539-4666. Y entonces ahí pues le pregunta y compartimos y allá nos saludamos y vemos. Recuerde, si va a la enseñanza, lleve la Biblia para que podamos todos compartir. Hoy la palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que no más muere Esteban, la gente empieza a perseguir a los apóstoles. La iglesia estaba muy tranquila, la iglesia estaba creciendo y había persecución. Mataron a Esteban y después de la muerte de Esteban había una violenta persecución. Y me gusta mucho cómo lo dice Saulo, hacía estragos en la iglesia. Saulo entraba en las casas para llevarse a los hombres y a las mujeres. Escuchen bien, Saulo entraba en las casas para llevarse a los hombres y las mujeres y meterlos en la cárcel. Esos eran los estragos que causaba Saulo. Agarraba a la gente y se la llevaba presa, pero allí iba a las casas. ¿Por qué Saulo iba a las casas y no los agarraba en la sinagoga? ¿Por qué Saulo iba a las casas, seguía a la iglesia y no los agarraba en las plazas públicas, no los agarraba en sitios públicos? ¿Qué hacían en las casas? Porque dice la Biblia, Saulo llegaba, hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres. A ver, no era que a Pablo le decían, a Saulo le decían, allá hay un cristiano. Y Saulo llegaba, tocaba la puerta y decía, ¿usted es cristiano? Y decían, sí, yo soy cristiano. Pues entonces vámonos, me lo llevo preso. No, algo había en las casas, algo se celebraba en las casas, o alguna reunión o algún encuentro había en las casas que provocara que Pablo se los llevara. Por ejemplo, dice la Biblia en San Juan capítulo 8 que a Jesús le llevaron a una mujer sorprendida en fragante adulterio. La agarraron en el acto y se la llevaron a Jesús. Y cuando a Jesús se la llevaron, le decían, la ley de Moisés nos pide apedrear a estas mujeres. La encontramos cometiendo adulterio. La encontramos, mire, Juan 8:4. Y le dijeron, maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. Para que los judíos denunciaran o hicieran algo, agarraban a la gente en el acto. ¿Qué acto estaban haciendo en las casas? ¿Qué los discípulos compartían o hacían o realizaban o vivían en las casas que Saulo llegaba y los agarraba con las manos en la masa? Bueno, lo vamos a ver
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Miren lo que pasaba en las casas. Y después el 46. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. El 46 primero. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Los apóstoles, los discípulos. En el templo no los agarraban, porque en el templo ellos iban a orar y no los podían agarrar. Pero el versículo 46 dice que en las casas hacían algo que provocaba la ira de Saulo y por eso los fue a buscar. Iban al templo todos los días, allá no los agarró. No sabía quiénes eran cristianos. Cómo Saulo reconocía a los cristianos de la iglesia primera, de la iglesia de Cristo. Óigalo. Se reunían todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Partían el pan en sus casas. Cuando Saulo llegaba a las casas y se encontraba a los cristianos que partían el pan, se los llevaba presos, porque la Pascua de Éxodo capítulo 12 se celebraba una sola vez en el año y debía haber un cordero. Y cuando Saulo llegaba y miraba que en la casa había pan y había vino, que es lo que dice Mateo 26, agarró pan, dio las gracias, lo partió, agarró vino, dio las gracias y lo repartió. Cuando se encontraba con la Eucaristía de Lucas 22:19 o Lucas capítulo 24, los discípulos de Maús, o lo que Pablo después de converso dice, yo recibí en 1 Corintios 11:23, que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado agarró pan y agarró vino. Cuando los cristianos estaban haciendo la fracción del pan, chácata, llegaba Saulo y los encontraba en la Eucaristía, en la fracción del pan, y se los llevaba preso. Era la seña, era la muestra, porque los apóstoles iban al templo todos los días y allá no lo agarraban. Pero en las casas partían el pan y ahí llegaba Saulo como paracaídas y se los llevaba preso. Y el versículo 42 dice, era nacido a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan. Los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, después de la muerte de Esteban, se reunían en las casas para partir el pan y por eso Saulo decía, si hay cristianos, parten el pan. En español, el cristiano celebra la misa, celebra la Eucaristía. Y como celebraban la Eucaristía, la fracción del pan, decía Saulo, esa es la señal. Ahí está la muestra. Para la muestra un botón, la fracción del pan, la Eucaristía, me lo llevo preso. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso hacía la iglesia primitiva. Y eso nosotros hacemos en la iglesia todos los días, que es la Sagrada Eucaristía. Primera enseñanza, que más adelante vamos a ampliarla. Miren, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia. No dice contra las personas, no dice contra los protestantes, contra los adventistas, dice contra la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que partía el pan en las casas y por eso los agarraban. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Jesucristo que fundó en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿En cuál iglesia? La iglesia que el Señor dejó. La iglesia que el Señor fundó. En esa iglesia era donde Saulo la perseguía. Una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea
y por Samaria. Todos se dispersaron, todos salieron corriendo, todos salieron huyendo, menos los apóstoles. Ante la persecución, ante la presión, ante las personas que se lanzan en la iglesia, nosotros dejamos el tierrero, nos vamos. Viene una persecución, nos atacan, nos vamos de la iglesia. Viene una persecución, nos ataca y solamente se quedan los apóstoles, los verdaderos cristianos. Por eso es que la iglesia no se ha destruido, no se ha acabado. Porque ciertamente a veces a la misa va mucha gente. Pero cuando hay una persecución, cuando hay un lío y hay un conflicto, todos se dispersan, todos salen corriendo, todos huyen. Menos los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, que se paran firmes en la oración, ahí se quedan. Usted puede ser del bando de los que huyen, pero no es malo de los que huyeron, porque los que huyeron más adelante se pusieron a predicar y a hablar de Dios. Salieron corriendo, pero después se arrepintieron y hablaron de Cristo. También predicaron y evangelizaron. O puede ser del lado de los apóstoles que ahí se quedaron para dar la vida. Miren lo que viene. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos. Oigan bien, Saulo hacía estragos. ¿Cómo hacía estragos Saulo? Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas. Miren lo que se hacía en la iglesia. No habían templos. El primer templo construido fue después del año 315, después de Cristo. Y estamos hablando de Jesús muere a los 30. Estamos hablando como del año 50, 60, más tardar 70, donde hubo una violenta persecución contra la iglesia de Jesucristo. Durante eso, los primeros 100 años de la iglesia. Y el primer templo se hizo en el año 300. No era que llegaban a la iglesia católica y se metían y se lo llevaban. No había iglesia, no había templo, no había estructura física, no había. Eso se hizo después. Se hizo después. Llegaba a destruir la iglesia. ¿Y cómo era la iglesia? La iglesia era en las casas. ¿Y qué hacían en las casas? Pues partían el pan. Compartían el pan, eso hacían en las casas. Llegaban, se metían en las casas. Oigan bien, eso eran los estragos que provocaban. ¿Qué más hacían? Entraban en las casas donde celebraban la Eucaristía, donde partían el pan, para llevarse a hombres y a mujeres y meterlos en la cárcel. Y esa era la función de Pablo. Por eso más adelante vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, por allá en el versículo 5, ustedes se van a dar cuenta que dice la Biblia, cuando Jesús se le aparece a Pablo, pero vamos a leerlo del versículo 3, Hechos capítulo 9. Pablo perseguía a la iglesia, se metía en las casas y se llevaba preso a hombres y mujeres. Y ustedes van a ver cómo dice el versículo 5. Mientras iba de camino, del versículo 3, 9:3, mientras iban de camino ya cerca de Damasco, se le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 8, versículo 3 dice: Saulo perseguía a la iglesia, hacía estragos a la iglesia, perseguía a la iglesia, se metía en las casas y se llevaba a los cristianos. Y Jesús, cuando le hace el reproche a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Pero es que Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Pero es que Saulo no estaba detrás de Jesús. Saulo estaba detrás de la iglesia. Se metía preso a la gente que iba, que se reunía. ¿Y qué significa entonces? Que perseguir a la iglesia tiene como consecuencia perseguir a Cristo. Que el que busca mal para la iglesia quiere mal para Cristo. Que el que se mete con la iglesia se mete con Cristo. Que el que ofende a la iglesia ofende a Cristo. Que el día que usted se meta con la iglesia de Cristo,
Cristo le reclama, ¿por qué me persigues? Que el día que usted diga barbaridades de la iglesia de Cristo, Cristo te dice, ¿por qué me persigues? Que el día que usted calumnia a la iglesia de Cristo, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Que el día en que usted hable de los curas barbaridades, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Que el día que usted hable del Papa, Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Es mi iglesia, yo la defiendo, aquí estoy yo. ¿Qué es lo que le pasa a Saulo? Lo detuvo en seco, lo frenó. Y miren, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. ¿Por qué me persigues, Saulo? Entonces la palabra de hoy nos enseña que Saulo era un perseguidor de la iglesia, que Saulo era una persona que perseguía a la iglesia y Cristo le sale, me estás persiguiendo a los que parten el pan, se los está llevando preso, me estás haciendo lo mismo a mí. Claro, Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo fundó la iglesia, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Efesios capítulo 5, que Pablo le dijo a la gente, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo se amaba a la iglesia. Y cuando alguien se metió con la iglesia, salió en defensa y le dijo, a ver, Saulo, te estás metiendo conmigo, ¿qué es lo que le pasa? Defendió a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde se le da la gloria a Dios. Efesios 3:20 y 1 Timoteo 3:15 es columna, fundamento de la verdad. Y esa iglesia es la que Cristo fundó. Y hay que cuidarla. No hay que perseguirla. Y yo les digo algo. Las persecuciones más grandes que hay de la iglesia las hacemos nosotros los católicos. Las persecuciones más grandes que hay en la iglesia las hacemos nosotros. Los chismes más grandes, los escándalos más grandes, nosotros somos los primeros en difundirla. Nosotros que estamos en la iglesia somos los que a veces más daño hacemos. Salimos hablando barbaridades, salimos criticando a todo el mundo, salimos hablando de todos. Sí, Señor. Salimos nosotros de la iglesia, que este padre se habla feo, que este padre sí no me gusta como predica, que este padre debería cambiar su manera, que este padre, y ahí salimos hablando de los sacerdotes. Cuando usted mire a alguien que esté hablando de los sacerdotes, está persiguiendo a la iglesia. Aléjese de esa persona, no se quede ahí, porque hay gente que ve que están persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, que están persiguiendo a los sacerdotes y ahí se queda. Y ahí se queda escuchando los chismes y los cuentos y las mentiras. Saulo, Saulo, ¿qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo perseguía, era la iglesia. Y la manera de perseguir era llegar y encontrar en la Eucaristía a los cristianos y llevárselo preso. ¿Qué es lo que hacen los protestantes? ¿Qué dicen los protestantes? La Eucaristía es el diablo. La Eucaristía es mentira. La confesión es mentira. María tuvo más hijos. La iglesia católica es la ramera. El papa es la bestia. Eso es perseguir la iglesia. ¿Por qué perseguir la iglesia? Porque es arremeter contra ella. Es agarrar a las personas y decirles mentiras y llevárselos. ¿Y qué hacen los protestantes? Se llevan preso a los católicos. Y como el católico que es ignorante se lo llevan los protestantes, pues ahí están en su ignorancia y ahí se los llevan. Pero el católico que es instruido, a ese nunca será confundido, siempre estará. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba a las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, tercero, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Los que se habían dispersado, los que se habían huido, los que habían salido corriendo, iban predicando el evangelio, hablando del evangelio, enseñando el evangelio. Iban hablando sobre la palabra, iban enseñando sobre la palabra, iban hablando sobre las cosas de Dios. No se quedaban callados, sí salieron corriendo, sí fueron cobardes, sí se desaparecieron, pero no cerraron el pico. Hablaban de Cristo, hablaban de los milagros, hablaban de los apóstoles,
cosa que nosotros no hacemos ya. Nos vamos a migrar a otro país y ahí al año siguiente ya estamos disfrazados de diablos, de diablas, de Halloween, ¿de qué? Nos vamos a otro país y al día siguiente, al año siguiente ya estamos celebrando hasta la Santa Muerte. Nos vamos a otro país y en vez de predicar y enseñar lo que hemos aprendido, las tradiciones que tenemos, las cosas que nos han enseñado, ahí nos vamos y dejamos de hacer el pesebre y cambiamos por la Navidad a Jesucristo y colocamos a un viejito gordo y vestido de rojo, Santa Claus y jojojo. Nos vamos a otro país y llegamos, en vez de hablar de Cristo, ahí estamos, en vez de celebrar la Pascua, el paso del Señor, Semana Santa, ahí estamos buscándole conejos, a los huevos al conejo de Pascua. Ellos no. Si iban caminando, iban hablando, iban enseñando sobre Jesucristo, iban hablando sobre el Señor y no se quedaban callados y estaban en eso. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían espíritus inmundos, lanzando grandes gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Entre la iglesia era reprimida, era apedreada y era perseguida aquí en Jerusalén, Felipe se fue a Samaria y en Samaria la gente empezó a creer. Miren, cuando a usted lo corran, lo saquen de la parroquia suya donde va, no se ponga a hablar pamplinada. Si tiene otra parroquia cerca, pues vaya. Y allá trate de trabajar, de hacer las cosas bien, de no hacer, a lo mejor hizo algo malo aquí, allá sea más prudente. Vaya a despertar alegría. Los dispersaron, los corrieron. Felipe no se fue a hablar, uy, nos van a matar, uy, nos van a acabar, uy, nos están persiguiendo. Felipe se fue a hablar de Cristo y a hablar las cosas buenas y a hablar las cosas del Señor. Y esto despertó gran alegría en la comunidad, despertó gran alegría en las personas, porque le hablaban de Dios, le hablaban del Señor. Sí, y esto es muy importante, que nosotros hablemos de Cristo, que hablemos del Señor, que hablemos de la palabra de Dios. Eso es muy importante. No que hablemos de cualquier cosa, de cualquier tontería. Que hablemos del Señor Jesús, que hablemos de las cosas de Dios. Esto es importante. Que nos huyan, que nos persigan, que nos saquen. Vamos a hablar de Cristo. No que digamos, es que me corrieron de la iglesia, es que me sacaron y ya no quiero saber nada de la iglesia, es que el cura, es que no sé qué. No. Cuando nosotros nos persigan, cuando nosotros, no es lo que me ha pasado a mí, me sacan de un lugar, me mandan para otro, y ¿qué voy a hacer? Me dicen grosero, me dicen desobediente, me dicen, pues yo estoy predicando a Cristo, yo estoy predicando la palabra de Dios y no he dejado de hacerlo. Y he pasado por momentos duros donde compañeros sacerdotes, donde hermanos sacerdotes que del ministerio me han dado más palo que gata ladrona. ¿Pero es culpa de Cristo? No, es culpa de ellos que se comportan de esa manera. Pues allá le entregarán cuentas a Dios, allá le entregarán cuentas al Señor por lo que hicieron. Yo no voy a ponerme a pelear, ahí me voy para otro lado. Que no predique, pues me callo. Que no haga la misa, pues no la hago. Que tiene prohibido, pues lo tengo prohibido. Algún día me lo van a desprohibir si Dios quiere. Pero yo tengo que ver la iglesia de Cristo que es perseguida y la iglesia de Cristo debe ser evangelizada. Y si me corren de aquí, pues me voy para allá. Y ahorita en internet, pues esto es libre. Aquí, ¿cómo lo paran? ¿Cómo lo detienen? No pueden hacerlo. O a lo mejor sí tienen la autoridad y lo pueden mandar a hacer. Pero mira, este encuentro, esta oportunidad es muy bonita, que ustedes y yo podamos reflexionar. Saulo perseguía a la iglesia. ¿Y cómo la perseguía? Saulo la perseguía entrando a las casas. ¿Y qué había en las casas? La fracción del pan o la Eucaristía. Se metía Saulo y se llevaba preso a los que encontraban en la casa celebrando la Eucaristía, que es lo que celebramos los católicos, que los protestantes no tienen, que dicen somos cristianos y no sé qué. No, no, los cristianos son los de la Eucaristía. Y cuando Saulo perseguía a la iglesia, Cristo le salió y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús y me estás persiguiendo.
Y Saulo se quedaba sorprendido porque él no perseguía a Jesús, él perseguía a la iglesia. La iglesia la fundó Cristo, la defendió Cristo y Cristo salía a defender su iglesia y a hablar de su iglesia. No destruyamos la iglesia, no la acabemos, no la persigamos, porque Cristo, que es su defensor y es santo, la santifica y la cuida. Y dice Jesús, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la van a destruir. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No la van a acabar, no la van a echar por el suelo. Por más que quieran destruir la iglesia, por más que quieran acabarla, no podrán hacerlo. Bueno, pues, que la palabra de Dios